a la gente a los mercachifres y mercenarios de riesgo, mercaderes de riesgo de que venden estas cosas, porque recuérdate que la última vez que hablamos de esto, una de las críticas que teníamos precisamente era que no había restricción ni control. Sí. Y por eso habían... Por esto es importante. Esto es súper importante. Por eso es Yupi y Tuki, a ellos o a ellas. Pero fíjate qué interesante lo que tú mencionas, porque por supuesto que esto no es la medida final ni definitiva que va a causar o va a limitar por completo el acceso a los adolescentes o a los centennials de este tipo de instrumentos. Por supuesto que no. Igualito el alcohol no se vende sino hasta cierta edad. Este es uno de los países donde se prohíbe la venta, es a partir de una edad muy temprana, que es los 18, sea para arriba. En otros países a los 21. Y la gente y los chamos tienen acceso. Eso estamos clarísimos. Que van a buscarlo en la vuelta, te la compro. Pero la buena noticia es que ahora tengo una ley formal que está en la resolución 362, que ahorita ya está en Gaceta Oficial, o sea que ya sí, o sea, si vas a un sitio de esto y no están cumpliendo con la normativa vigente que ya está, pues entonces tú vas y llamas a la gente de protección al consumidor y les van a poner una multa, porque hay toda una serie de establecimientos de consecuencias legales y penales. ¿Qué tan extendido está el uso de este tipo de cigarrillo electrónico en menores de edad? La buena noticia es que, de verdad, en Venezuela no mucho. ¿Okay? Y yo creo que una de las cosas que de alguna manera nos ayudó fue, entre comillas, no podemos darle algún beneficio a la experiencia histórica terrible de la pandemia, pero el coronavirus sin duda alguna fue una de las limitantes que se colocó en el camino de la tendencia a que esto fuera cada vez más importante entre nuestros centennials. Porque evidentemente, bueno, estuvimos 2 años metidos en la casa, estábamos ahí encerrados con papá y mamá o adultos significativos y por supuesto no era tan fácil el manejo de cualquiera de estas situaciones, a pesar de que muchos adultos significativos veían, y todavía de vez en cuando lamentablemente lo ven, como una forma de catalizar el proceso de popularidad, de facilitar que mi hijo o mi hija sea popular, entonces yo le voy a comprar estas cosas. Ya no puedes, ya la niña no te lo va a permitir. Pero, Dios mío, pero ¿quién puede pensar en fomentar, digamos, una adicción para que el niño se inserte? ¿Qué te puedo decir? No, no te puedes imaginar la cantidad de gente, la cantidad de cosas que hacen porque yo amo y adoro a mis hijos. Y de repente ese amor tan importante no se está canalizando de la mejor manera posible. Y además también que creo que aquí está el problema, es que si en casa los padres lo utilizan... ¿Cómo vas a decir que no? Es uno de los grandes si yo problemas doy el que rol se a copiar, sí. Y no solamente otra vez, no solamente los vapers, si yo sí tomo, pero tú no tomas, etcétera, etcétera. Sí. Yo sí fumo, pero a ti no te toca. Yo sí hago esto, pero tú no lo vas a hacer. Y es así como que le estás dando una excusa estupenda a una persona que está en el proceso de determinación de quién es, de su identidad, para de repente decir, esta es la causa que yo voy a buscar. Ellos asocian este tipo, digamos, de dispositivo con la popularidad. Entre comillas, sí. Como la buena noticia, como te dije, en Venezuela no es tan popular. Mira, incluso ahorita donde se ha ido más o menos notando, se ha hecho ciertamente notorio, es en los grupos más pequeñitos, en la adolescencia temprana. En los de 10 a 13, 14 años, es donde de repente ves a uno el más atrevido que es, o que papá y mamá le saben y que hasta te pueden dar. Yo acabo de ir en un sitio, lamentablemente no voy a decir dónde, pero me encantaría denunciar, ahora lo voy a denunciar, de hecho, ya lo puedo hacer, tengo ley, donde el regalo de salida era un vapeador. ¿Pero cómo es eso? Bueno, ¿qué te puedo decir? ¿Regalo de salida de dónde? De una fiestica. ¿De una fiesta? Sí, créeme, hay de todo, ¿ok? Pero la buena noticia es que eso es la menor de las situaciones, es lo menos frecuente. Yo creo que es importante este programa porque obviamente es evidenciar lo que pasa, hay que visibilizar que estas cosas pasan, esto que me estás contando, que me parece realmente alarmante, pero pasa, es educar a la gente, más allá de que la ley educa, y creo que eso es un primer paso, pero además también aprovechar estos espacios para que entiendan por qué el cigarrillo electrónico está o puede causar daños irreversibles. Fíjate qué importante. Yo creo que la gente todavía no ha entendido eso. Porque inmediatamente tú piensas en adicción a nicotina.
eso sin duda alguna está en la lista de cosas no buenas. Ahora, para que se produzca adicción a la nicotina es un proceso relativamente largo, no ocurre de inmediato, pero sin duda alguna está en la lista de secuelas negativas del uso de los vapeadores, especialmente los vapeadores que tú puedes recargar, porque los que vienen teóricamente sin recargación, sin cartucho de recargable, son utilizados teóricamente para los adultos, que desde los 50 fue cuando se ideó este proceso, para la cesación del hábito tabáquico, ¿okay? Para ayudar a destetar a la gente de quitarse el tabaco, que además de no solamente dependencia, producía cáncer, o produce, no ha dejado de producirlo. Entonces, ¿qué pasó? La persona que lo diseñó en Asia, en el 59, que es cuando originalmente se desarrolló esto, se dio cuenta que era una cosa interesante que lo iba a poner en práctica, y las compañías tabacaleras se dieron cuenta y compraron la patente. ¿Qué hicieron con esto? Lo guardaron en una gaveta, después de todos los líos que se metieron y que tuvieron que salir diciendo que era verdad que sabían que producía dependencia, etcétera, etcétera, que además sabían que producía cáncer y que sus clientes se iban a morir, entonces por eso atacaban a la población más joven, porque tenían que renovar clientes. Entonces comenzaron a utilizar y a comercializar los vapes con los Juuls, que fue cuando se hizo popular como 5 o 6 años atrás. Ya no lo es, afortunadamente, pero igual, si no te produce un problema de dependencia de nicotina, el propio líquido con que se va a diluir. ¿Y cuál es ese líquido? Porque quiero que seamos bien son gráficos. Son alcoholes, se llama, son glicerol y glicerina. Son alcoholes que de alguna manera se utilizan para diluir y hacer el fluido que tú vas a fumar, que vas a vapear, tiene una capacidad directa de lesión del alvéolo pulmonar. Necrosis pulmonar es lo que produce, o sea, y necrosis pulmonar irreversible. ¿Okay? Y si lo usas con bastante frecuencia, que además usas esto usualmente con mucha frecuencia cuando empiezas, y además a cantidades muy, muy grandes. Recuerda que cuando usas lo peor, la cantidad de humo es equivalente a cualquiera de los dragones de House of Dragon. Y resulta que entonces te vas quemando textualmente alvéolos pulmonares, que es justamente la célula del pulmón, que es la que va a intercambiar oxígeno, o sea, CO2 por oxígeno, y se ve en la placa como si fuera una cotufa. Por eso se llama pulmón de cotufa. En consulta, ¿has visto casos de pulmones de personas de poca edad, de corta edad? Lamentablemente ¿comprometidos? Sí. El único y la mala noticia es que el tratamiento de esto es trasplante pulmonar. O sea, que te pongan unos pulmones nuevos. Esto no se cura de otra manera porque es irreversible. Entonces, si el vapeador no tiene nicotina y solamente lo que tiene es que por cierto en Venezuela está parado, ¿no? Para que además, ¿no? El tema de los trasplantes o NTB. Por ejemplo, ahorita te vas a tener que ir sabe dónde. Y además si que tienen la difícil. posibilidad. Okay, aparte conseguir un donante. Pues, exacto, ¿no? Pregúntale a José Luis Rodríguez, que tiene todo lo que le costó hacerlo. Entonces, imagínate un chamo de 17 años o de 16 años que está en lista de espera porque la capacidad pulmonar se le destruyó por completo, se redujo a tal nivel que yo ando con una bombona de oxígeno para ir para abajo, a un chamo de 16 años. Además de esto, como hablamos entonces, eso se llama, y eso otra vez, no es lo que la gente comenta. No, eso no, eso pasa. Y aunque tiene nicotina, y hay otros que no tienen nicotina, no hay problema, porque este simplemente es un líquido que tiene sabor a frambuesa. Y huele rico, sí, pero además tiene estos alcoholes que te van a quemar. Y además tiene metales pesados que todavía no sabemos exactamente qué producen, pero a corto plazo lo vamos a saber. Bueno, la buena noticia es que la autoridad venezolana ha anunciado cambios sobre la regulación, distribución y venta del cigarrillo electrónico en todo el país. Prohíbe la venta de estos dispositivos a menores de edad. Y por supuesto que el objetivo es regular el registro, el control, la vigilancia sanitaria en cuanto a la venta, fabricación y comercialización de los denominados cigarrillos electrónicos. Bueno, hay que empezar, ¿no? Por la ley. Por supuesto, sí, pero que sepan, ahorita tiene un nombre, ahorita se llama SENA, Sistemas Electrónicos de Administración de Nicotina, SEAN. Okay, entonces ya ahora le estás colocando una etiqueta que de alguna manera va a ser una carga comercial para poder facilitar el proceso que hasta ahora era completamente libre. Bueno, yo te agradezco mucho que hayas venido, Ricardo, para aclararnos este tema, que queda todavía mucho por hablar, pero definitivamente es algo que está presente y que como padres tenemos que estar conscientes. Y bueno, con ahora el beneficio, pues que la ley está encima de eso. ¿Tengo un minuto? Sí, tienes un minuto. Un minuto rapidito, porque hay una cosa más que no
tampoco se comenta mucho, Ajá. que es el hecho que los vapeadores con recargadores o que tienen los reservorios, los adolescentes han aprendido a modificar Sí, el contenido. Una de las cosas más utilizadas, entre comillas más populares, es el tetraidrocannabinoide, marihuana. sí. Lo que sí sabemos, otra cosa que sí sabemos que produce enormes daños pulmonares y además daños a nivel del cerebro, son justamente los vapeadores que están siendo manipulados con tetraidrocannabinoides, que se ha vuelto eso es bastante, es una moda relativamente conocida y frecuente en otros países, pero aquí la estamos adoptando Sí. nuevamente. Que ya de por eso ya per se, ya antes, ahorita el tema es la venta, pero ya de per se eso es un delito. Exacto. Ya Aquí per en se es un Venezuela delito. esto es ilegal. Sí. Pero que tú uses esto, sabemos que una de las causas de mortalidad, no que te va a lesionar el pulmón, ni que vas a necesitar un trasplante, ni que te va a dar cáncer, ni que vas a ser dependiente, no, causa de mortalidad por problemas cardíacos, neurológicos y de accidentes Yo siempre cerebrovasculares. digo brotes es psicóticos, ¿no? Que la gente. es cambiar o manipular el reservorio. El padre puede, porque no tiene olor. No. Entonces el padre, la única manera que tiene de ver esto es abriendo el reservorio Sí. para Pero comprobar que está allá afortunadamente adentro. el olor, por supuesto, no es como, tú no eres de esa generación, pero la gente que usaba estas cosas horribles, entre comillas, tenía un olor muy especial, el tetraidrocannabinoide que se Sí, fuma. sí. Aquí lo tienes, pero muy, muy, muy bajo. Entonces, la distinción usualmente depende de la dosis y la concentración con que tú cambias el reservorio, que se ve como más oscurito. Pero se puede parecer a cualquiera de los líquidos que tú compras, entonces Bueno, no lo vas a hay que, distinguir. hay que informarse y no hacerlo sobre todo para que quien lo haga sepa los riesgos a los que se enfrenta. Tú lo estás Exacto. diciendo, no solamente es un tema de la adicción, sino brotes psicóticos. Yo siempre lo digo, la Sí. gente no tiene, bueno, tú ves muchachos adolescentes que de repente tienen un brote psicótico y no entienden qué les pasa, bueno, porque obviamente han estado expuestos a un consumo Que los hemos visto. prolongado o no tan prolongado, ojo, con No, este no, no, tipo de no. sustancias. Esto sí es a corto Sí, plazo. Estoy a hablando corto plazo. de meses Sí. para que esto ocurra. Sí. Bueno, te agradezco mucho, Ricardo. ¿Dónde pueden conseguir de los padres para que, sobre todo, Ricardo Montiel es pediatra, pero se especializa en adolescentes? ¿Y cuánto necesitamos nosotros los padres de ayuda para guiar a estos adolescentes? ¿Dónde te pueden ubicar? Yo estoy en Centro Médico Docente en la unidad de adolescencia. Centro Médico Docente de la Trinidad. ¿Y en tus redes? @Dr. Ricardo Montiel. @Dr. Ricardo Montiel. Bueno, vamos a despedirnos. Este programa fue presentado por todos.